Silvana. Ahí estaba leyendo el artículo de Velos que escribiste, y ahí en la introducción de los párrafos habla de que cuando el sujeto es incapaz, dice, acceder al mundo de lo imposible, construye diversas categorías que lo velan, dice esos planos sucesivos que lo van velando. ¿Cómo serían ejemplos de esto para entender el concepto? Bueno, vamos a suponer que vos no sos humana. No ser humano quiere decir que no hablas, que no entraste en el lenguaje. Entonces, para vos sos un viviente. Nosotros le llamamos viviente. El humano es un hablante ser, un neologismo de Lacan, cuerpo que habla. Para vos, las cosas del mundo, las otras criaturas como vos misma, son entidades en el aquí y ahora. Pero cuando vos entras en el lenguaje, dejas de ser meramente un viviente, sos humana, y estás enjaulada en el lenguaje para dar cuenta de las cosas que existen. Entonces, el primer velo que hay respecto de lo que hay se llama estructura universal del lenguaje. Universal porque para todos los pueblos, todas las comunidades, no se ve, no se toca, no se percibe, es una estructura invisible que hace de soporte de las lenguas y de los discursos. Ahora, sobre ese soporte, las comunidades arman un idioma. ¿Qué es un idioma? No es solamente asignar a las cosas un significante, sino también cómo se articula sintácticamente, gramaticalmente, esa cosa que permite hablar. El lenguaje como estructura es un misterio, no se sabe de dónde viene, por eso Lacan le llama el Espíritu Santo. El lenguaje sí, el lenguaje en términos de idioma sí. Cada comunidad junta significantes, pero cuando los articula se va formando una gramática y una sintaxis. ¿Me siguen hasta acá? Ahí me confunde, no lo puedo ver, que vos decís que se basa en una estructura, se monta en una estructura invisible. Sí. Yo creo que alguna vez hice esta comparación con un tapiz. ¿El tapiz qué es? Es un dibujo de lana, de colores, pero ¿sobre qué se monta? Sobre una cosa que no se ve. Se llama canevá. Vos vas, compras un canevá, que es como una arpillera, si no, no tenés dónde montar los dibujos. Bueno, después cuando dibujaste todo con las lanas, desapareció el canevá, pero está atrás. Bueno, el lenguaje es lo mismo, lo que pasa es que no se toca ni se ve. Es una estructura donde cuaja la articulación significante. Una vez que vos tenés significantes para nombrar, y automáticamente, y este es el misterio, se forma el conjunto de inflexiones de un lenguaje. Vos no tenés más remedio, a vos en la China, en las Filipinas, en Malasia, que usar sujeto y predicado, por ejemplo. Vos haces un análisis gramatical y un análisis sintáctico y vale para cualquier idioma. Entonces yo puedo traducir un poema del guaraní al coreano. Se pierden muchas cosas, pero la estructura es la misma, por eso se pueden traducir. Ahora, no basta con eso. ¿Por qué? Porque somos todos únicos, singulares. El humano pertenece al rasgo unario. Somos uno y uno y uno y uno, todos distintos. No parece, por ejemplo, nosotros que vivimos en el océano del idioma español, sin embargo, aún en un único país hay distintas maneras de usar el español. Acá en Argentina, por ejemplo, hay tantas regiones y modalidades de usar el lenguaje que por ahí vas a un lugar y no entendés lo que dice. Aparte que aparecen otros significantes de otros idiomas, aparecen los argots, el lunfardo, los neologismos, y con eso medio que nos entendemos, pero rige el malentendido por eso, porque todos hablamos un idioma personal. Ahora, con ese idioma personal armamos
una novela que se llama Fantasma. Quiere decir que vos vas a mirar el mundo con la estructura del lenguaje, con el idioma al que perteneces y con tu fantasma individual. ¿Para qué está el psicoanálisis? Para poner en cuestión el fantasma, porque en general el fantasma es una novela congelada, es un mito. Acá lo deconstruimos, lo descongelamos y vamos armando otro que se llama Travesía del Fantasma, que sea más plástico, que se adapte, que sea más comprensivo, que no sea rígido. Por ejemplo, vamos a suponer que vos seas una mujer optimista. Vas a ver de una manera el mundo, tal vez una manera esperanzada, y te pone proactiva, te pone energética, pero te vas a encontrar con otros que es pesimista y todo está mal para él. Eso es el fantasma. Tiene distintos deseos que vos, tiene distintos goces que vos, tiene síntomas, tiene patologías, tiene un montón de cosas, tiene una elección de discurso. Por ejemplo, un dirigente político te puede hablar empáticamente o te puede insultar todo el tiempo. ¿Por qué? Porque hay un fantasma que tiene facetas de acuerdo a las circunstancias, porque el fantasma es muy rico. De acuerdo a cada caso, opera de una manera determinada. Pero claro, por alguna razón es un discurso que atrapa a ciertas personas que están medio saturadas de otros modos de discurso, porque acá hay mucha mentira. Si hay algún falso self en este planeta, es de los políticos, de los dirigentes, de los que tienen el poder. ¿Qué se puede esperar un tipo que ha vivido un poco de los dichos de un político en campaña, por ejemplo? ¿Qué le vas a creer? Todas las promesas y después vivimos en la Villa Miseria. Mm. El problema que hay en la Argentina es que hay una interrupción intergeneracional, por lo cual la gente joven no conoce la historia. Hay una ruptura. Ahí hay algo que no fue transmitido. Entonces hay un encandilamiento de la novedad, lo cual es lógico que ocurra, pero no hay un estudio de la historia que puede prever lo que va a pasar. O sea, hay una cosa instantánea, un encandilamiento instantáneo. Me prometen algo, hay mucho carisma, hay mucho show, entonces yo me engancho y voy. Ahora, ¿qué pasó con mis padres que no me enseñaron historia? O el colegio, que no me dijeron qué pasó acá. Década tras década siempre se repite. Esta es una calecita perversa. Bueno, hay una ruptura intergeneracional. Hay un abandono por parte de los padres de una transmisión necesaria. Se han desentendido. Esto está muy bien explicado en un concepto de Lacan que se llama declinación de la función paterna. La función paterna, que es la que transmite la normativa, viene declinando desde la caverna, en realidad. Pero en Argentina es un caso paradigmático por lo intenso, por lo aberrante, en donde se nota el corte, la grieta está ahí, no está entre unos partidos y otros, está entre las generaciones. Es el problema que tenemos. Hola Luis. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Digo, ¿cómo hacemos para operar en esos planos, ¿no? Donde hay por momentos un descreimiento hacia cualquier persona que tiene una función, una responsabilidad, ¿no? Es difícil operar ahí, porque todo duda, incertidumbre, miedo a, a ver a la conspiración. Yo lo veo en los grupos de trabajo, digo, en la función gremial. Es increíble la cantidad de veces que digo que por ahí tengo que tratar de intervenir y hacer intervenir a otros para bajar una línea de trabajo. Pero ahí la gente piensa que hay arreglos, que se lo está tratando de perjudicar y en realidad se está buscando muchas veces sencillamente ordenar una tarea. Sí, pero aparte hay otra cosa que es el impacto tecnológico. Vos ves a los chicos enfrascados en las tablets, en los celulares, hay mucho entretenimiento hipertrofiado que nos distrae. Yo cuando era chico jugábamos en la vereda con carricoches y la barra de la esquina
no había celulares, no había computadoras, nos divertíamos a lo loco en la vereda con los amigos. Hoy no hay ningún pibe en la vereda porque es peligroso y está la tecnología, acuérdense de la película o de la serie Adolescencia, donde todos creían que un chico estaba guardado y a resguardo y sin embargo estaba conectado con las redes yéndose para el lado de los tomates. Facundo. Hola Mario, sí, yo te quería hacer una pregunta en base a lo que dijiste recién, porque, bueno, me acaba de despertar una duda. Es cierto igual lo que decís sobre la tecnología, sobre los peligros también que puede llegar a tener y sobre la forma en la que la tecnología puede atrofiar, por así decirlo, lo que es el cerebro o las capacidades de cualquier chico o ser humano en sí. Pero te quería hacer la pregunta, ¿fue entonces una mala idea lo que es el avance tecnológico o es que se tomó como una solución a todo y ya y es una dependencia total y se olvidaron de otros métodos, por así decirlo? Digo, por ejemplo, de crianza, pero también de, qué sé yo, de crecimiento propio de un chico. Bueno, mira, la tecnología es algo que avanza exponencialmente. La ciencia no avanza, no hay novedad científica, hay novedad tecnológica todo el tiempo. Pero esa novedad tecnológica no se acompaña de un ayornamiento de las personas sobre cómo usarla. Un pibito de 3 años ya quiere un iPhone, lo quiere desesperadamente y los padres se lo compran. Entonces, estamos en un tipo de sociedad, en el capitalismo tardío en el que estamos viviendo, por eso nosotros estudiamos materialismo histórico, para saber dónde vivimos, en donde la gente ha sido arrastrada por un torbellino. Te voy a poner un ejemplo. Vos conocés el Paraná, ¿no? El Paraná es un río terrorífico, es un caudal imparable. Si vos estás en el medio del Paraná, ¿qué posibilidad tenés de nadar a contracorriente? Ninguna, te lleva puesto. Bueno, esa es la comunidad en la que vivimos. Nos está llevando puestos a todos. El tema es que los que pueden pensar, los que podemos pensar, tenemos cierta capacidad crítica y podemos hacer alguna cosa, pero no todo el mundo está dispuesto a pensar. Pensar es una actividad que debe ser fomentada inclusive desde la más tierna infancia. ¿Por qué, por ejemplo, de golpe, hace unos años, en los colegios aparece una materia que no había, nunca existió, que se llama comprensión de texto? Porque la gente no entiende lo que está escrito. Hubo que inventar una materia, comprensión de texto, y yo tengo amigas docentes que me tuvieron que explicar de qué se trata, porque no me entra en la cabeza que alguien no pueda entender un texto escrito. Bueno, de pronto hubo que hacer eso porque la gente no entiende lo que está escrito. Y no lee, la gente no lee. La gente está en la imagen, está en el registro imaginario pleno de Lacan. No hay simbólico, el simbólico está empobrecido. El simbólico es leer, claro, te da paja leer, es aburrido leer. Mejor la imagen, que todo me lo den masticado. Entonces yo no hago ningún trabajo, no crezco, no evoluciono, no desarrollo mi pensamiento, no desarrollo mi juicio crítico, y entonces dale que va, estamos ahí en un carnaval que no tiene destino. Silvana. Sí, creo que la tecnología que recién hablabas, que preguntaba Facu, me parece que es un instrumento muy positivo para la evolución, para la aplicación de cosas que son interesantes, pero también entiendo que ha sido utilizado y está siendo utilizado como una herramienta, una forma de poder manejar las masas, ¿no? Esto que decís vos de no pensar, de quedarse en las imágenes, de facilitar las cosas, de desconectar a las personas del otro, etcétera, ¿no? Y teniendo en cuenta esto que hablas del pensar, yo recuerdo que uno de los objetivos de la escuela, pues, del colegio, era que saliéramos pensantes,
que la comprensión del texto fuera parte del proceso educativo, porque uno terminaba el colegio y no te acordabas a lo mejor todas las fórmulas estas que estudiabas en matemática, física, química, pero sí podías agarrar un libro o leer algo y sacar una conclusión, una síntesis. Es cierto eso hoy que los chicos no lo pueden hacer, entonces ahí también hay un fracaso del estudio, ¿no? Y esto del pensar implica comprometerse con el criterio, con una posición, con una definición, con una interpretación. Creo yo que no están todos preparados, no tienen ganas tampoco de hacerlo. Así que me parece que estamos en un punto complejo y que también estamos en un punto de una gran oportunidad para que cada uno de nosotros vayamos sumando en nuestro micromundo semillas, ¿no? Para ir transformando esto. Eso quería decir. Bueno, por eso es tan importante el vínculo, Ujú. porque esto sucede y se multiplica y evoluciona en los grupos, en los vínculos, y no encerrada en una habitación. Vos podés pensar mucho, pero si te desconectás del otro, te fuiste a los caños. Ujú. Yo trabajo con muchos grupos en los cursos que doy, en otro tipo de acciones que son más tipo terapéuticos, y una forma mía de enseñarles es darles el material escrito, armarles gráficos, ejercicios y darles las clases de una manera que puedan integrar el conocimiento, con un poco de acá, un poco de acá, un poco de acá, no todo servido, ¿no? Porque también lo noto yo en gente grande, ¿no? Que no estamos hablando de gente joven, adolescentes, de los 30, 40, estamos hablando de gente de mi edad, un poco más grande también, que tienen esta falla de poder tener esta capacidad de abordar un tema y poder mirarlo de un lugar, sacar sus propias conclusiones, interpretarlo, ¿no? Pero bueno, me parece que cada uno puede ir sumando este compromiso con ayudar al otro a que conecte con ese tipo de cosas, a darse cuenta de que está viviendo como un robot, ¿no? A mí me pasa con las redes, que estoy empezando a trabajar en las redes y todo el mundo me dice, tenés que ser rápida, no sé, en 30 segundos tenés que esto. No, eso no es para mí entonces, porque yo no puedo transmitir un concepto en 30 segundos, ¿no? Esto de la visual que hablabas vos, es complejo, pero hay que desarticularlo, eso hay que empezar a desarmarlo poco a poco. Yo creo que el sistema y la sociedad va a llegar a un momento en donde va a hacer un quiebre profundo respecto de esto y poco a poco va a empezar a reformulárselo. No lo sé. Tengo esa, tengo esa esperanza, me dijiste que era optimista. Así o no, sí. Lucía. Hola Mario, buen día. Pensaba, no sé, quizás es una sensación mía, ¿no? Pero puede ser que el avance de la tecnología lleve a naturalizar muchas cosas, la violencia, la muerte, eh, no sé, la vulnerabilidad. Me parece a mí que en algún punto nos llega a nosotros a naturalizar muchas cosas. Vos ves no sé, me llamó la atención el otro día que estaba en casa, veíamos imágenes nada, de una chica que habían matado, ¿no? En la calle. Y es como que a mí me afectaba, es como que no, se naturaliza. O sea, los demás que estaban sentados conmigo no les llamaba la atención, no habían comentarios y así muchas cosas, ¿no? Y así también como lo que dijo Silvana, que te atrapa también, el no dejar las redes sociales, el querer llamar la atención subiendo fotos, videos. No sé si estoy errada o es Sí, sí, no sé, una sensación mía. es verdad, es verdad. Lo que pasa es que hay mucho juego con el morbo. Vos por ahí pones un noticiero y hay un crimen y están horas con eso y no hay ninguna novedad, pero te vuelven a pasar la escena y ves el tipo tirado, ves, no sé, hay un regodeo porque los medios saben muy bien qué es el goce. Nosotros estamos gozando de eso. Cuando vos vas en la ruta y hay un accidente, todo el mundo disminuye la marcha para mirar, porque queremos mirar la escena de horror. Bueno, hoy o ayer se cumple un aniversario de algo que en su momento fue maravilloso, las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Visto hoy, en perspectiva, uno puede decir, es el más alto acto terrorista de la historia. Dos bombas atómicas sobre poblaciones civiles en un Japón que ya estaba rendido,
¿Para qué? No para los japoneses, para mostrarle a Rusia cuán poderoso soy. Para eso fueron las bombas atómicas. 2 bombas atómicas en población civil. Y nadie pidió perdón por eso. Ah, bueno, en su momento era maravilloso. Estados Unidos, el sueño americano, la potencia mundial, todos querían ser norteamericanos, ¿no? Yo creo que nos hizo mucho daño todo el paquete propagandístico de Estados Unidos a través de Hollywood y Disneylandia, en donde consumíamos los western, en donde siempre ganaba el muchachito que vencía a todos los malos y se quedaba con la chica, y eso es un factor de identificación que nos hizo mucho mal, porque empezamos a querer eso, nosotros, empezamos a querer eso, que es una ficción. Muy pocos cineastas empezaron a mostrar la otra cara del héroe, el héroe que fracasa, ¿no? Pero en su momento, la tonelada propagandística o la tonelada propagandística para hacernos creer que hay pueblos buenos y malos, todo lo que nosotros consumimos respecto de Oriente, por ejemplo, es increíble la colonización ideológica sobre dónde está el mal y resulta que el bien está del otro lado, ¿no? El otro día vi un video de un tipo que decía, Donald Trump estableció que el que cruce la frontera de Estados Unidos va preso o peor. Y decía, Estados Unidos violó 3.487 veces la frontera de todos los países para invadir y para imponer lo suyo en nombre de la democracia y del bien y de la libertad. ¿Qué estamos hablando si compramos eso? O sea, pensar es poner en cuestión, pero hemos consumido masivamente un montón de cosas, ya estamos saturados y me parece que es medio como tarde. La verdad te digo, me parece que es medio como tarde. Facundo. No, yo te iba a decir, Mario, que igual es verdad lo que decís, que es como que no se le critica nada, pero no solo a ellos, sino a nadie, porque también, por ejemplo, pasa lo mismo como países como con China, porque muchas veces se dijo lo de la cuestión de la contaminación, que obviamente está mal y hay que cuidarlo porque solamente hay un planeta, pero hay países que contaminan 500 veces o 100 veces más que otro y no le dicen nada, pero es todo por cuestión de beneficio propio. Por ejemplo, a Estados Unidos no se le critica muchas cosas, pero bueno, por un lado no lo hacen porque no por nada es la primera potencia militar, también ese es el tema. Es como que si tenés el armamento, tenés la prioridad en todo. O China, por ejemplo, es el máximo productor de un montón de productos y el máximo consumidor también de muchos productos, porque no por nada es el segundo país más poblado y no se le dice nada tampoco. O si se le dice por arriba y después, bueno, no pasa nada o no actúan de la manera que deberían actuar. Pero eso pasó siempre igual. Es la frase esa, creo que la dijiste una vez vos, que la historia siempre la escriben los que ganan. Pero no es solamente eso, sino que también la historia no solo la escriben los que ganan, sino también el futuro terminan dictaminándolo los que ganan también. Y los que se posicionan entre ellos, entre los ganadores, como el número uno. Y eso se vio, bueno, yo no nací en esa época, pero lo leí. Eso se vio en lo que era la cuestión de la Guerra Fría, en la intervención en diferentes guerras, en diferentes países, en cuestión de guerra de multimedios, en lo que es la guerra cultural también. Creo que el ejemplo más grande es, bueno, es una de mis películas favoritas, pero creo que es el ejemplo más grande, es la de Rocky 4, que salió en el 86. Es como demostrar el bien contra el mal. Era el Estados Unidos contra la Unión Soviética. Y no lo ocultaban, era propaganda 100% eso. Sí, Mario, volviendo al tema, ¿no? Que hablábamos del ejercicio de la lectura, del hábito de la lectura,
o inclusive del respeto a veces al que está hablando, o exponiendo, yo digo, lo veo en los grupos de trabajo, ¿no? Eh, Estamos hablando de gente que cronológicamente es adulta, pero que muchas veces cuando estás explicando alguna cuestión que tiene que ver con una pauta salarial, con una negociación salarial, con alguna medida de fuerza, con alguna acción concreta, o explicando cómo está la actividad, muchas veces la mayoría está en su mambo con el TikTok, con el Facebook, con Instagram, y no prestando atención, ¿no? A cuestiones que tienen que ver con la realidad de su trabajo, ¿no? Y a mí eso me preocupa, y digo, muchas veces, cómo conectar ahí con esa gente o con esos compañeros, porque después entra lo fantasmático, ¿no? ¿Qué dijo? ¿No lo dijo? Me parece que dijo tal cosa, ¿no? Y y volver a comunicar, bueno, ya sabemos que la comunicación es fallida muchas veces, me parece que es un ejercicio que por lo menos se torna complicado, ¿no? Eh, Y ahí es donde digo yo, cómo operar con esa gente, con esos compañeros, cuando por momentos se ve que no tienen la buena predisposición de prestar atención. Que a veces con ese poquito, digo. Yo creo que ahí tiene mucho que hacer la psicología social. El tema de la circulación de la palabra pensante, crítica en los grupos, en las instituciones, para descongelar lo que está congelado, ¿no? No en vano, la industria del entretenimiento es una de las más poderosas y nosotros buscamos gozar desde el punto de vista del principio del placer a través del entretenimiento. Es un escape que en generaciones anteriores no existía. Existía más el vínculo serio que ahora. Por eso creo que la psicología social tiene mucho que hacer, pese a todas las los palos en la rueda que nos ponen. Y además por algo será. Y ojo que estoy diciendo no solo transitar por esta disciplina, sino además después ser coherentes con eso, porque en el mundo de la psicología social, que lo conozco muy bien, no siempre hay coherencia entre lo que se estudió y lo que se hace en el mundo concreto. Hay mucha fractura, mucha competencia desleal inclusive, y yo he tenido que desafectarme de muchos grupos cuando comprobé que lo que habían estudiado no lo aplicaban. No se aplica. Aquí de lo que se trata es de no solo transitar esto, sino después sostenerlo en la práctica concreta, seguir formándose. Yo, por ejemplo, no concibo la vida sin estudiar. Yo sigo estudiando como si estuviera en la universidad. Hay que ayornarse y tengo una mirada crítica inclusive sobre nuestra escuela, porque estamos bregando para que esto suceda y no siempre tenemos éxito, porque hay mucha resistencia. En eso el sistema es implacable y muy poderoso, impone sus pautas. Mario, ¿lo puedo molestar para que Usted no, refrescara sí, usted no para molesta, Lucía. el concepto de, ya que habló de esto, del principio de placer y el principio de realidad? Sí. Bueno, el principio del placer es el del recién nacido, el de la criatura. Quiero todo ya. A medida que crecemos, entramos en el principio de realidad. Queremos lo mismo, pero tenemos que hacer un rodeo porque si no, pagamos un precio. Eso es el principio de realidad. Ahora, el goce, cuando Lacan dice va de la cosquilla a la parrilla, está diciendo, del lado de la cosquilla está el placer que buscamos. Nosotros buscamos el placer. Estamos en el mundo para gozar, les aviso, con independencia de que el goce es mortífero siempre y que la pulsión es de muerte, estamos para pulsar y gozar. Ahora, no es lo mismo
gozar desde el punto del placer que gozar en el punto del sufrimiento. También gozamos y a lo pavote. Es decir, tenemos un núcleo que Freud llamó masoquismo primordial, por el cual queremos estar al borde del precipicio porque ahí nos sentimos paradójicamente más vivos. Hay varios principios en juego. No se trata de volver al principio del placer. Siempre está el principio de realidad que nos protege de las consecuencias. Pero seguimos queriendo lo mismo, desde el punto de vista del deseo y desde el punto de vista de la pulsión. Hay extremos en donde un síntoma, por ejemplo, tiene un núcleo de goce difícil de disolver. ¿Por qué las personas siguen insistiendo en hacer lo que las perjudica repetitivamente, como si fuese una máquina? Y porque hay algo no elaborado en torno del goce y en torno del deseo, que es su antítesis. También está el más allá del principio del placer, que escribió Freud, en donde se encuentra con la pulsión de muerte, o sea que no buscamos necesariamente el equilibrio y el bienestar, sino todo lo contrario también. Y eso es muy subversivo. Esto es algo que nadie pensó, que nosotros también buscamos lo contrario del bien. Buscamos el mal, para nosotros y para los demás. Y viene Lacan y trae el más allá del principio de realidad, que es la creación, la invención, la creatividad que se puede dar en el marco analítico cuando vos construís un fantasma más operativo, más funcional a tus propósitos vitales. Porque si no estás atrapada en una jaula demasiado apretada, demasiado sufriente, y no se trata de eliminar la jaula existe, empezando por el lenguaje. Pero además, y sobre todo, el psicoanálisis intenta ampliar esta jaula para que no sea tan fuente de malestares. Nosotros vamos por el malestar. El malestar es una condición de la cultura, estructural. El malestar es una condición del vínculo, estructural. El que no lo entienda así no entendió nada. Ahora, sí se puede ir a espacios de mayor bienestar, ir a espacios donde se reduzca el sufrimiento a través de operatorias que derivan del discurso, que derivan de esa conversación interna que es el pensamiento, y también de esa conversación externa que es el analista y los otros con los cuales elaboramos cosas y pensamos cómo criticar lo que existe, aún en las condiciones restringidas que nos plantea el sistema. Quería preguntarte, porque me quedé con la frase que dijiste, el malestar es estructural, ¿está bien? Lo anoté así. Bueno, ¿estás en pareja, Luis? Estoy en pareja, sí. ¿Estás enamorado? No, ya se me pasó esa etapa, Mario. Cualquiera que se aventura en el plano del amor, si no tienen claro que esto tiene doble cara, está jodido. O sea, cuando vos te enamorás y te metés en una relación amoroso-sexual, tenés unas expectativas que no tienen nada que ver con el otro. Pero claro, en el enamoramiento, por eso te hice la primera pregunta, hay una ilusión de, de que ahí está todo lo bueno y que no hay espacio para ninguna otra cosa. Por No. eso es diferente y antitético el enamoramiento de alguien que todavía no sé si me quiere o no, respecto de la convivencia de hace un montón de años, ¿no? Porque ahí las expectativas se disuelven y rige lo que dijo Lacan, el amor-odio, ¿no? A veces el odio salta a la superficie y tenemos un femicidio o un crimen, pero siempre está eso, o sea, el vínculo es estructuralmente fuente de malestar, también de bienestar, pero de malestar estructuralmente siempre presente,
porque siempre está la posibilidad de que la ilusión se rompa. Cuando Lacan dice no hay relación sexual, que es una frase muy controvertida, pero tiene mucho sentido, nos está diciendo, en el sexo puro cada uno va a lo suyo, el otro es un pretexto. Lo único que logra, y esta es una frase por ahí enigmática, pero muy consistente, lo único que permite al goce condescender al deseo es el amor, es el aro que une dos aros separados. Ahora, el amor tiene su propia conflictividad, porque si yo tengo la ilusión de que somos uno con el otro, es una ilusión que tarde o temprano se va a disolver y yo me voy a decepcionar. Si no tengo dos o tres cositas claras, me voy a decepcionar porque voy a exigir un imposible, que haya uno de dos. Eso no existe. Existe en la ilusión imaginaria del amor, del enamoramiento, inclusive. Pero después no. La expectativa, si no la manejamos, puede derivar en un garrón insoportable, porque resulta que el otro no es como yo creía y nunca es como yo creía. Somos todos diferentes. Hablamos idiomas diferentes, estamos en una Babel y esto hay que tomarlo al pie de la letra. Yo, Mario, tenía una preguntita para hacerte. Yo me quedé con esto que hablabas del principio del placer y el principio de la realidad. El tema de la estructura de demora, ¿tiene que ver con esto de poder lidiar entre estos dos principios? No, tiene que ver con el principio de realidad. O sea, si yo encuentro un objeto que lo quiero desesperadamente, lo peor que puedo hacer es abalanzarme sobre él. Tengo que tener una estrategia. Aunque nadie lo piense, las cuatro categorías de la política están en juego. Logística, técnica, táctica y estrategia. Eso lo hace todo el mundo sin saber. Solamente lo piensan los militares, los economistas, los políticos. Pero en la vida cotidiana nosotros hacemos esas cuatro operaciones sin darnos cuenta. Ahora, yo tengo que prever las consecuencias de mis actos. Quiero el objeto, pero hay un camino para conseguirlo que es indirecto. Es indirecto. ¿Por qué? Y porque está la norma social, porque está el protocolo, si querés. Yo puedo obtener un objeto si sigo cierto camino laberíntico. Ese es el principio de realidad. No renuncio al objeto. O eventualmente puedo decir es imposible, pero intenté el camino indirecto, que es el más potable, para lograr algo. Este camino indirecto tiene mucho que ver con el discurso, no solamente con lo que digo, sino desde dónde lo digo. ¿Por qué? Vamos a poner en el plano del amor, ¿no? Alguien que quiere entrar en contacto con otra persona. La pulsión que le dice y el goce que le dice, tírate encima y dale. Ahora, ¿qué dice la norma interna? Guarda, ojo, tenés que hacer un camino indirecto. Y además un camino indirecto que esté previsto en la cultura. En Argentina tenemos una palabra del lunfardo que es el chamullo. ¿Saben lo que es el chamullo, no? El chamullo es el verso, el discurso envolvente por lo cual queremos obtener algo, pero que al otro también le interese porque lo que estoy diciendo le produce algo, gracia, bienestar, placer de alguna manera, ¿no? Por eso, por algo se dice, eh, el lugar somático por el cual se le entra a una mujer es por la oreja. O sea, el chamullo está puesto así en argentino, pero es universal. Hay que armar una interfaz, un elemento intermediario que me permita el acceso, porque voy a rebotar si me tiro sobre el objeto. En cualquier ámbito. Yo acá estoy poniendo el ámbito de lo amoroso porque es lo más evidente y lo más gráfico que puedo traer, pero eso para cualquier cosa. Como alguna vez les he dicho, ¿han ido a una fiesta de casamiento? Sí. Está la mesa llena de
Cosas ricas, sí, pero nadie toca nada. Pero ¿qué quiere todo el mundo? Tirarse sobre la mesa y arrasar con todo. Esa es la pulsión y el goce, que por algo son la pareja del tango fatal que les mandé. Porque hay que entender esa pareja que baila el tango fatal. Entonces, cuando uno viene porque alguien dijo, bueno, ya, y viene y saca un canapé chiquitito, y bueno, todos empezamos y finalmente no queda nada. Ahora, lleven eso al plano de lo sexual. Como dice Freud, la sexualidad es un subproducto de la alimentación. Claro, primero me como la mesa, pero yo ya estoy pensando en a quién comerme. Literal. ¿Pero qué voy a hacer? Y me voy a cuidar. Ahora, desplegaré logística, técnica, táctica, estrategia, sin darme cuenta, para hacer un approach y ver qué pasa. Con todas las perspectivas en la mesa de que puede suceder o no. Tengo que estar preparado para eso. Lo nuestro es un juego entre personas en donde está el significante en el medio y hay que ver cómo uso el significante. Y no solamente el significante verbal, también está el significante de George Mill, que es el gesto significante. Una carita, un guiño, una cosa, una sonrisa, por ahí pueden más que 1000 palabras, como dice el dicho. Bueno, todo ese paquete viene ya dado en la cultura que cada uno tenga para lograr sus objetivos pulsionales y que no tenga consecuencias negativas o que tenga las mínimas consecuencias negativas. Y volviendo a lo que dijo Facundo, quiero retomarlo porque quedó ahí. Nos han convencido a través de la propaganda y de la publicidad que lo que rige es la posición esquizoparanoide. Lo bueno, lo malo y chao. No hay grises, no hay colores, no hay nada. Tenemos que ir por la posición depresiva de Melanie Klein. Todo es bueno y malo. Todo es blanco, negro, gris, color, color, color. Ahora eso no está en el aire. En el aire está lo más evidente, lo más básico, lo más simple, lo más fácil, posición esquizoparanoide. Nosotros vivimos, y por algo Melanie Klein dijo, son posiciones y no fases, porque volvemos y volvemos y volvemos. Ahora, la pregnancia de la posición esquizoparanoide es tan grande que todo el mundo está ahí. Y volviendo al tema de la psicología social, los psicólogos sociales que me han decepcionado porque no han sido consecuentes con la psicología social son los que se sostienen en la posición esquizoparanoide. No hay ninguna posibilidad de que reflexionen sobre las cosas. Me peleo con vos y no te doy pelota nunca más en la vida porque me miraste mal. Estamos todos locos, eso para ahí no es un psicólogo social. Bueno, gente, a tu tarea. No la próxima.